Octubre de 2025. El Congreso de los Diputados. Las cámaras están encendidas. Los periodistas esperan. Y en ese hemiciclo, en ese preciso momento, se está jugando algo más que un simple voto presupuestario. Se está jugando el futuro de 47 millones de españoles. Porque lo que va a ocurrir en los próximos minutos no es política. Es algo mucho más profundo. Es la diferencia entre un país que avanza y un país que se hunde por la ambición de unos pocos. ¿Quieres saber qué pasó realmente? ¿Quieres entender por qué el Partido Popular bloqueó el presupuesto de España? ¿Y por qué Pedro Sánchez les dio la respuesta que llevaban años mereciendo? Entonces quédate. Porque esta historia tiene 3 niveles. Y solo en el tercero descubrirás la verdad que no te cuentan en los telediarios. Empecemos por lo que todos vieron. Lo que salió en las noticias. Lo oficial. Octubre de 2025. El gobierno de Pedro Sánchez presenta al Congreso el marco fiscal para los años 2025 a 2027. Es un trámite técnico, sí. Pero es también el primer paso obligatorio para aprobar los presupuestos generales del Estado. Sin ese marco fiscal, no hay presupuesto. Y sin presupuesto, España entra en una zona de incertidumbre económica que puede costar muy caro. El gobierno propone un límite de gasto no financiero de 199.171 millones de euros. Es exactamente el mismo techo que en 2024. Nada extravagante. Nada revolucionario. Simplemente mantener la estabilidad. Pero entonces ocurre algo. Algo que muchos no esperaban. El Partido Popular vota en contra. Vox vota en contra. Y lo más sorprendente, Junts, el partido catalán de Carles Puigdemont, también vota en contra. El marco fiscal cae. Y con él, la posibilidad de tener presupuestos nuevos para 2025. España se queda sin presupuesto. Y aquí es donde la mayoría de los medios te dicen, es un problema técnico. Es la fragmentación parlamentaria. Es la falta de acuerdos. Pero eso es solo la superficie. Porque si te quedas ahí, no entiendes nada. Vamos más profundo. Vamos a lo que ocurrió detrás de las cámaras. A las conversaciones que no se graban. A las estrategias que no se publican. Porque esto no empezó en octubre de 2025. Esto empezó mucho antes. Retrocedamos. Mayo de 2018. El Tribunal Nacional dicta sentencia. El Partido Popular es declarado culpable de beneficiarse de una trama de corrupción sistémica. La trama Gürtel. Un esquema de sobornos, comisiones ilegales y financiación ilegal que duró años. El tribunal dice textualmente que el PP obtuvo beneficios, en perjuicio de los intereses del Estado. 2 de junio de 2018. El gobierno de Mariano Rajoy cae. Moción de censura. Pedro Sánchez llega a la Moncloa no por ganar unas elecciones, sino porque el Congreso decidió que un gobierno condenado por corrupción no podía seguir gobernando España. Desde ese día, el Partido Popular tiene una obsesión. Una sola. Recuperar el poder. Borrar la mancha de la corrupción. Demostrar que ellos son los únicos capaces de gobernar España. Y para eso, necesitan que Sánchez fracase. Avancemos. Julio de 2023. Elecciones generales. El PP gana. Consigue más escaños que el PSOE. Alberto Núñez Feijóo, su líder, se bella en la Moncloa. Los suyos le aplauden. Los medios afines le coronan. España ha hablado, dicen. Pero hay un problema. Ganar no es suficiente. Para gobernar necesita 176 diputados. Y Feijóo solo consigue 172 votos en su investidura. 4 votos menos. 4 votos que le separan del poder. Y entonces ocurre lo impensable. Pedro Sánchez, con menos escaños, consigue formar gobierno. ¿Cómo? Pactando. Negociando. Cediendo. Con Sumar, con los nacionalistas vascos, con ERC, con Junts. Un gobierno de coalición frágil, sí. Pero un gobierno. Y ahí es donde el Partido Popular toma una decisión. Una decisión estratégica. Una decisión que va a marcar todo lo que viene después.
Si no pueden gobernar, harán que gobernar sea imposible. Pero espera. Porque lo que viene ahora es lo que cambia toda la historia. Lo que explica por qué el bloqueo del presupuesto no es un accidente. Es un plan. Volvamos al Congreso. Octubre de 2025. El gobierno necesita aprobar el marco fiscal. Es consciente de que no tiene mayoría absoluta. Así que hace lo que siempre ha hecho, negociar. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, se reúne con los grupos parlamentarios. Habla con Sumar. Habla con ERC. Habla con el PNV. Y habla con Junts. Porque Junts es la clave. 7 diputados que pueden inclinar la balanza. 7 diputados que han apoyado al gobierno en otras ocasiones. 7 diputados que, en teoría, deberían estar del lado de la estabilidad. Pero Josep María Cruzet, líder de la bancada de Junts en el Congreso, tiene otras ideas. Escucha sus palabras. Palabras que pronunció ante los periodistas justo después de la votación. En este órgano legislativo advertimos que Junts no forma parte de ningún bloque, y nuestro apoyo no puede darse por sentado. No se puede contar con el voto de Cataluña a cambio de nada. Vinimos a escuchar a Montero. Escuchamos para ver si la posición del poder cambiaba hacia nosotros con la esperanza de obtener más, pero no hubo cambios. ¿Lo captas? A cambio de nada. Obtener más. Junts no votó en contra porque el presupuesto fuera malo. Votó en contra porque no le dieron suficiente. Porque querían más concesiones. Más dinero. Más poder para Cataluña. Más privilegios. Y el Partido Popular lo sabía. Lo sabía y lo aprovechó. Porque mientras Junts negociaba en privado, el PP hacía su trabajo en público. Organizando protestas. Movilizando a sus bases. Creando un clima de crispación. ¿Recuerdas el 24 de septiembre de 2023? La manifestación en la Plaza de Felipe II en Madrid. Entre 40.000 y 60.000 personas. Banderas de España. Gritos contra Sánchez. Pancartas contra la amnistía a los independentistas catalanes. El mensaje era claro: Sánchez es un traidor. Sánchez vende España a los separatistas. Y funcionó. Porque cuando Junts vio que el gobierno no cedía a todas sus exigencias, decidió unirse al bloqueo. No por principios. No por el bien de España. Sino por cálculo político. Y así, el Partido Popular consiguió lo que quería sin mancharse las manos. Bloquearon el presupuesto. Y dejaron que otros cargaran con parte de la culpa. Pero ahora viene lo importante. Lo que realmente está en juego. Porque esto no es solo política. Esto es tu vida. Tu bolsillo. Tu futuro. ¿Qué significa que España no tenga presupuesto? Significa que el país funciona con el presupuesto de 2023. Sí, has oído bien. 2023. Un presupuesto diseñado para una realidad económica que ya no existe. Un presupuesto que no contempla las necesidades actuales. Un presupuesto que no puede adaptarse a los cambios. ¿Y qué implica eso? Primero, las ayudas sociales se congelan. Esa rebaja del IVA en los alimentos básicos que tanto necesitan las familias españolas. Bloqueada. Las ayudas al transporte. Bloqueadas. Las inversiones en sanidad y educación. Bloqueadas. Segundo, los fondos europeos. España tiene acceso a miles de millones de euros del Plan de Recuperación de la Unión Europea. Dinero para modernizar el país. Para crear empleo. Para invertir en energías renovables, en digitalización, en infraestructuras. Pero sin presupuesto, ese dinero no se puede ejecutar correctamente. Se pierde tiempo. Se pierden oportunidades. Tercero, la incertidumbre. Los inversores miran a España y ven un país bloqueado. Un país donde el Parlamento no funciona. Un país donde la oposición prefiere hundir el barco antes que dejar que otro lo gobierne. Y eso tiene consecuencias. Consecuencias en la prima de riesgo. Consecuencias en la confianza internacional. Consecuencias en tu empleo. Porque al final, cuando los políticos juegan sus juegos, quien paga eres tú. Pero aquí es donde la historia da un giro. Porque Pedro Sánchez no se quedó callado.
Y lo que hizo a continuación es lo que el Partido Popular no esperaba. María Jesús Montero sube a la tribuna del Congreso. Las cámaras la enfocan. Los diputados del PP la miran con desprecio. Los de Vox con burla. Pero ella no se inmuta. Y entonces pronuncia las palabras que van a definir este momento. Su único objetivo es derrocar a Sánchez. No les importa el IVA de los alimentos. No les importan los bolsillos de las familias. Como saben, España seguirá liderando el crecimiento entre las principales economías de la eurozona. Los datos muestran transformaciones estructurales, aunque algunos quieran negarlo. Silencio. Un silencio tenso. Porque Montero acaba de decir en voz alta lo que todos saben pero nadie se atreve a pronunciar. El Partido Popular no bloqueó el presupuesto porque fuera malo. Lo bloqueó porque es bueno. Porque España está creciendo. Porque la economía española lidera a Europa en crecimiento. Porque las reformas están funcionando. Y eso es lo que más les duele. Porque si España avanza con Sánchez, ¿cómo van a convencer a los españoles de que solo ellos pueden gobernar? Y aquí es donde la historia se vuelve deliciosa. Porque la hemeroteca, queridos amigos, es terrible. Y para el Partido Popular es una sentencia. Volvamos atrás. 2012, Mariano Rajoy es presidente. España está en plena crisis económica. Y el PP, ese mismo PP que ahora habla de responsabilidad fiscal, ese mismo PP que ahora exige rigor presupuestario, ¿sabes qué hizo? Rescate bancario. Recortes brutales en sanidad. Recortes en educación. Subida del IVA. Congelación de pensiones. Y todo ello mientras los casos de corrupción se multiplicaban. Gürtel. Púnica. Leso. Bárcenas. Rato. Una lista interminable de escándalos. De sobres. De comisiones. De dinero negro. Y ahora, esos mismos, vienen a darnos lecciones de gestión. Carlos Rojas, portavoz del PP en defensa, dice en abril de 2025, el aumento del gasto militar es necesario para nuestra seguridad y para los valores europeos, pero el gobierno no tiene plan y está dividido. No tiene plan. España es el país de la eurozona que más crece. ¿Está dividido? El gobierno ha sacado adelante reformas laborales, reformas de pensiones, inversiones en energía renovable. Pero claro, para el PP, si no gobiernan ellos, España no funciona. Pero espera. Porque lo mejor está por llegar. Porque lo que Sánchez hizo después es lo que convirtió este bloqueo en una victoria moral. Pedro Sánchez no entró en pánico. No convocó elecciones anticipadas. No cedió al chantaje. Hizo algo mucho más inteligente. Algo que el PP no vio venir. Siguió gobernando. Porque resulta que España puede funcionar sin presupuesto nuevo. No es lo ideal, cierto. Pero es posible. El presupuesto de 2023 se prorroga automáticamente. Y mientras tanto, el gobierno sigue ejecutando políticas. Sigue invirtiendo los fondos europeos. Sigue aprobando decretos. Y lo más importante, sigue creciendo. Porque mientras el Partido Popular bloqueaba, España avanzaba. Las cifras de empleo mejoraban. El PIB crecía por encima de la media europea. Las exportaciones aumentaban. El turismo batía récords. Y cada dato positivo era una bofetada para Feijóo. Porque el relato del PP se desmoronaba. Sin nosotros, España se hunde, decían. Pero España no se hundía. España crecía. Y los españoles lo veían. Lo veían en sus trabajos. Lo veían en las calles. Lo veían en las noticias internacionales que hablaban del milagro económico español. Y entonces ocurrió algo fascinante. Algo que demuestra que en política, a veces, el que pierde es el que gana. Porque el bloqueo del presupuesto, que debía ser el golpe definitivo contra Sánchez, se convirtió en el golpe definitivo contra el PP. ¿Por qué? Porque los españoles no son tontos. Los españoles saben distinguir entre oposición constructiva y obstrucción destructiva. Oposición constructiva es proponer alternativas. Es negociar. Es buscar puntos de encuentro. Es pensar en el país antes que en el partido. Obstrucción destructiva es bloquear por bloquear. Es decir no a todo.
Es preferir que España se pare antes que reconocer que el otro lo está haciendo bien. Y el Partido Popular eligió la segunda opción. Eligió el bloqueo. Eligió la crispación. Eligió el, cuanto peor, mejor. Y los españoles lo vieron. Lo vieron y lo juzgaron. Porque al final, esta historia no va de presupuestos. Va de algo mucho más profundo. Va de qué tipo de país queremos ser. ¿Queremos ser un país donde la oposición trabaja por el bien común? ¿O un país donde la oposición trabaja solo por volver al poder? ¿Queremos ser un país donde se debate con argumentos? ¿O un país donde se bloquea con estrategias? ¿Queremos ser un país que avanza? ¿O un país que se paraliza por las ambiciones de unos pocos? El Partido Popular tomó su decisión. Eligió el bloqueo. Eligió la ambición. Eligió el poder por encima del país. Y Pedro Sánchez les dio la respuesta que merecían. No con gritos. No con insultos. Sino con hechos. Siguió gobernando. Siguió trabajando. Siguió haciendo que España creciera. Y cada día que España crecía, el bloqueo del PP parecía más pequeño. Más mezquino. Más patético. Porque hay una lección en todo esto. Una lección que va más allá de la política. Una lección sobre la diferencia entre gobernar y obstruir. Gobernar es difícil. Gobernar requiere pactos. Requiere ceder. Requiere escuchar. Requiere trabajar con quienes no piensan como tú. Requiere poner el país por delante de tu ego. Obstruir es fácil. Obstruir solo requiere decir no. Requiere bloquear. Requiere esperar a que el otro fracase. El Partido Popular eligió lo fácil. Y perdió. Porque los españoles, al final, premian a quien trabaja. Y castigan a quien bloquea. Y ahora, mientras escuchas esto, quizá te preguntes, ¿y qué pasará después? Buena pregunta. Porque esta historia no ha terminado. El Partido Popular seguirá bloqueando. Seguirá obstruyendo. Seguirá esperando su momento. Pero hay algo que no pueden bloquear. No pueden bloquear la realidad. No pueden bloquear los datos. No pueden bloquear el crecimiento. Y mientras España siga creciendo, mientras las familias españolas sigan viendo mejoras en sus vidas, mientras el país siga liderando Europa en empleo y en PIB, el bloqueo del PP será cada vez más irrelevante. Porque al final, la política no la hacen los políticos. La hace la gente. La haces tú. Con tu trabajo. Con tu esfuerzo. Con tu voto. Y cuando llegue el momento de votar, recordarás. Recordarás quién trabajó por España. Y quién la bloqueó. Recordarás quién puso el país por delante. Y quién puso su ambición. Recordarás quién construyó. Y quién destruyó. Octubre de 2025. El Congreso de los Diputados. El Partido Popular bloquea el presupuesto de España. Creen que es su victoria. Creen que es el principio del fin para Sánchez. Pero se equivocan. Porque España no se para. España no se bloquea. España avanza. A pesar de ellos. A pesar de su ambición. A pesar de su obstrucción. España avanza. Y los españoles lo saben. Y esa, amigos, es la verdadera victoria. No la del Congreso. No la de los votos. Sino la de un país que se niega a ser rehén de la ambición de unos pocos. España avanza. Y nadie, absolutamente nadie, puede bloquear eso.